Buenas tardes amigos, aquí estamos un día más en otro directo de Instagram de Superlector Alfa. Hoy con un autor que pues tenía muchas ganas de hablar con él y que pues un autor que ya he leído varias novelas de él y que admiro mucho, las cosas como son. Y voy a hablar con Pérez Cervantes sobre su novela más reciente, que es Me olvidé del cielo. Os la muestro en la tablet porque no sé realmente en donde he dejado el formato tradicional de papel. Así que pues, os lo enseño en la tablet porque no encuentro el libro en físico. No, buenas tardes a los que os vais uniendo. Y en cuanto vea a Pérez Cervantes por aquí, pues empezamos el directo de hoy. A ver si se conecta Pérez Cervantes para que hagamos el directo. Esperamos. Buenas tardes a las personas que os vais uniendo. Estoy esperando a que Pérez Cervantes se conecte para poder hablar de esta novela. Me olvidé del cielo, de la editorial Destino. Y en cuanto vea a Pérez Cervantes por aquí, pues le mando la invitación. Buenas tardes a las personas que os vais uniendo. A ver si Pérez Cervantes hace acto de presencia. Estoy...
No, por aquí lo veo. Hola, Hola, buenas tardes. por fin, Kiko, ¿qué tal? No, no sé qué pasaba, no Ajá. localizaba el directo, no aparecía. Bueno, por fin ya ha aparecido, Ya estamos, y, ¿no? y ya estamos ya estamos a punto de empezar. Muy bien. Bueno, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, ¿eh? Hacía tiempo que no te veía. Efectivamente, ya nos conocimos hace ya unos cuantos años en Cartagena Negra, Sí, cuando señor. cuando ganaste el premio con la novela de 3 minutos de color, ¿era? Sí, sí, señor, buena memoria. Sí, sí, sí. Desde entonces, fíjate tú si se ha llovido. Bueno, pero te he mantenido fiel en las lecturas de mis novelas, eso es lo importante. Efectivamente, sí, sí, he seguido fiel a todas tus novelas. Sí, sí. 3 minutos de color, golpes, el chico de la bobina, cualquier novela que No, hay. ninguna queja, al contrario, agradecimiento, agradecimiento. Pues, pues nada, pues si quieres empezamos Sí, tanto. y que la Sí, gente se una cuando pueda. Y ok. como yo creo que aunque tú eres un autor desde mi punto de vista que no necesitas presentación porque ya llevas. Bueno. Pero como es tu primera vez en los directos de aquí de Superlector Alfa, pues siempre me gusta empezar del mismo modo, que el invitado en pequeñas pinceladas se presente. Así que, pues, ¿quién es Pérez Cervantes? Bueno, pues Pérez Cervantes es ante todo un lector. Eso obedece al nombre de tu perfil. No sé Ujú, si soy no sé si soy un super lector o no, pero soy un lector desde muy, muy pronta edad. Alguien que ama la literatura, ujú. alguien que ama el cine, y eso supongo que ha degenerado con los años, ya hace ya de esto casi 20, que me empujó a atreverme a ser un No, creador de historias. Entonces yo me defino, pues, la palabra escritor siempre la veo como en esas mayúsculas, ¿no? De sí, un escritor, siempre desde bien pequeño me ha dado mucho respeto. Y sí, es verdad que soy escritor, pero me siento cómodo, pues que soy un contador de no, historias y un creador de historias. ujú. Sí, eso te voy a decir porque hay bueno, la infinidad de autores que conocemos, algunos de ellos dicen que exactamente que la palabra escritor le viene, digamos, como muy grande a lo mejor. Da Y, y- respeto, da respeto. También obedece al tipo de generación, ¿no? Ya ujú, los que tenemos una edad como yo, eh, que hemos crecido pues con la distancia del escritor y lector, no habían tantos eventos como ahora, no podías verlos tan fácilmente, las redes sociales evidentemente no existían, y esa distancia hacía que un escritor fuera esa persona, esa figura oculta en la penumbra de no sabes dónde, y bueno, pero ahora es distinto, pero eso nos queda dentro, ¿no? De ahí ujú. el respeto de esa palabra. Claro. Bueno, ya has dicho que eres un lector desde pequeño, pero ¿desde siempre quisiste escribir o en qué momento tuviste esa inquietud por la escritura? En la inquietud yo creo que me llegó, es tardía, es tardía. Yo creo que fue cerca, digamos, cerca de los 30 años. Vale. Tengo ahora 54, Ajá, cerca de los 30 años. Sí, sí, es tardía. Yo no pasaba por mi cabeza. De hecho, estudié en su momento una carrera alejada de lo que es filología hispánica o algo parecido a ujú, escribir, ¿no? Me alejé de ello. Y ya te digo, no pasaba por mi cabeza. Sí que a los 28 años, 29, ya hice hice 2 años como me formé como guionista de cine, ujú, y eso ya fue lo que me atrevió también a escribir guiones, evidentemente, y de ahí el paso a la literatura no me fue difícil debido a mi pozo lector, ¿no? Que ujú, llevaba en mí. ujú. Bueno, y antes de hablar de la novela, que te quería preguntar ahora, porque ya llevas varias obras a tus espaldas, y te quería preguntar qué consejo le darías a aquellas personas que quieren empezar a escribir pues, para que la gente les lea, pero que todavía pero no prosperan en sí, en el desempeño. ¿Qué les dirías? ¿O qué consejo? Uf, ¿sabes qué pasa? Esta pregunta es recurrente porque es necesaria, Ujú, pero es verdad que cada persona es un mundo.
Entonces, no hay fórmulas genéricas Bueno, para nada. mm, Evidentemente es para nada, ¿no? Pero bueno, dentro de más que consejos, dentro de lo que yo he hecho que me ha funcionado bien, el primero de ellos es imprescindible y es innegociable. Y es no dejar de leer nunca. no, Ni cuando te vaya mal, si quieres ser escritor o quieres tener o ser novelista o cuentista o de relatos, y te vienes abajo porque a lo mejor no puedes, no puedes llevar a la calle, o sea, que la gente te lea lo que estás escribiendo y puedas tener un bajón y es como un rechazo de es que el mundo literario no me quiere y yo no ujú, lo quiero a él. No funciona así. O ah, sea, la literatura y el resto somos como, a veces es una relación recíproca, la cual ujú, tú das y la literatura te da, ah, pero normalmente no. Entonces lo que le aconsejo es leer, no dejar de leer, porque al leer y también vas viendo la evolución social, hacia ok, dónde van la literatura ahora. La literatura de hoy ujú, no es la literatura de hace 30 años, ni hace 50 ni hace 100. efectivamente. Entonces te vas empapando de nuevas herramientas, a veces de forma inconsciente. A Ujú, lo mejor tú ya de tanto leer, tú eres un gran lector, de tanto leer ya tienes internalizada distintas voces narrativas que no las de aprender en un libro teórico, lo has aprendido leyendo, ¿no? Eso es lo ujú, primero. Y lo segundo, tener libertad, ser un bueno, escritor libre, una persona libre. Eso me refiero a que no escribas aquello que crees que puede funcionar para así ujú, contentar al mercado. No, escribe lo que lleves dentro, bueno, lo que nazca de tus entrañas, lo que tengas la absoluta necesidad de plasmar en un papel. ujú. Y quizás con todo esto, oye, como mínimo, te va a ayudar mucho, como mínimo. Mira, pues ya has dado unos cuantos muy buenos, unos cuantos consejos buenos. Espero. Bueno, ahora sí que vamos de lleno a la novela. Me olvidé del cielo. ¿Cómo surgió esta novela? La idea principal de esta novela. Esta novela, digamos, que tiene, siempre digo, pasillos literarios de Ujú, conexión entre ella y mi anterior novela, El chico de las bobinas. Entonces, tanto una como otra tienen conexión, pasillos literarios, porque hay personajes que aparecen en una y en otra. ujú, Hay una diferencia de 20 años, lo he hecho al revés, ¿no? El chico de las bobinas es 1945 ajá. y Me olvidé del cielo es 1923, ¿no? Empecé por el 45, me he ido hacia atrás. Y ha ido retrocediendo. Se ha ido hacia atrás y si hubiera una tercera, que no es el caso, pues sería en Ujú, 1890, no me iría para atrás. Pero bueno, entonces tiene una conexión y tiene, yo creo que tiene en común dos elementos. Mira, es curioso, ¿no? Que por la introducción que hemos hecho antes, tienen en común que es las dos tienen, son una especie de honra. He intentado ujú, honrar tanto al cine como a la literatura, porque es muy importante la presencia del cine y la literatura en las dos, en ujú, los diálogos, en las tramas. En esta última, en Me olvidé del cielo, que es la que nos ocupa hoy, la trama quizás es más negra, es una novela más negra, una ujú. novela más de calle, de barrio, de un barrio particular, que luego entraremos en él. En definitiva, esa fue la raíz, ¿no? Y a partir de querer honrar al cine, Me olvidé del cielo, fíjate, en El chico de las bobinas, yo ahí arrancaba con un tema de el mundo del cine, me gusta hablar de aquellos personajes invisibles. En el chico de las bobinas hablaba de los que se dedicaban al doblaje de películas Ujú, ya por aquel entonces, ¿no? Que son invisibles en tanto en claro, cuanto efectivamente. poco. Ahora ya se conoce más, ¿no? Los dobladores, pero en esa época Ujú, no. Y en esta Me olvidé del cielo, fíjate que la protagonista principal, una de ellas, Joanna Lier, es una pianista de cine. ¿Qué es eso? ujú, Pues cuando el cine mudo de la época, ese piano que había debajo del escenario, sin molestar en la pantalla, en un rincón, acompañaba con su melodía a la película que se estaba proyectando. Y en el fondo, ¿qué es esto? En el fondo, para mí, estas personas fueron las primeras que crearon ujú, las bandas sonoras claro, del cine. Y eso para mí era un punto de arranque, ¿no? ujú. Aunque luego ya todo se complica bastante. Efectivamente, y aparte efectivamente que el cine está muy presente también Me olvidé del cielo, Sí. que ahí aparece, sucede algo que el lector deberá descubrir. El cine es una patente, vamos. Bueno, y también te quiero preguntar para la gente que todavía no haya leído la novela, ¿con qué se van a encontrar? ¿Qué tipo de novela? Una novela particular en el sentido que
Es verdad que es novela negra. También es verdad que tiene tintes históricos, novela histórica, porque ya ha pasado más de 100 años de los hechos narrados ahí. Una novela donde abarca un momento histórico de las luchas sindicalistas, anarquistas, perdón, en Barcelona. Y a pesar de que la trama es negra y que digamos que tiene momentos de que es negra al Ujú, uso, con personajes también muy oscuros, con pasados que vamos desvelando, con una radiografía de la cara de la peor maldad que puede tener el ser humano, ¿no? En ujú, ese barrio, en ese momento. A pesar de todo eso, en el fondo también es una particular y peculiar historia de amor, ujú. porque es Cierto. lo que es, ¿no? Con eso no digo que es romántica, porque yo me alejo mucho de la línea romántica y no quiero engañar a nadie. Pero es Ujú, verdad que es una historia de amor, es una novela con tintes también narrativos, donde intento explicar un poco más allá de aquello de, no solo una trama policial. El que espere una investigación policial donde arranca con el secuestro ujú, de una niña de una menor de edad, de 12 años o 11 años, ujú, no recuerdo cuántos años tenía la niña, y arranca con ese secuestro, pero no por ello es el secuestro la esencia y la clave de la novela. Hay otros descubrimientos que son... yo trabajo siempre con muchas capas, los vale. personajes, con capas de profundidad psicológica y emocional. Y aquí lo que intentamos es ahondar, vamos a Ujú, bucear dentro de toda la trama negra que nos abarca y que sí, que es hilo conductor y que hay un desenlace muy acelerado y el amante del thriller al final de la novela va a quedar contento, pero ujú, el resto de la novela es una novela, digamos, que va al ritmo que se vivía en esa época. Que no ujú. se espere nadie ahí persecuciones ni locuras, porque no es el caso, ¿no? Y esto Claro. es Mi olvido del cielo. Ujú. Y el título, porque la verdad que cuando vi el título me llamó mucho la atención. ¿Cómo era el que tenías en mente desde el principio o estuviste No, barajando más títulos? sí, no. El título original, que luego lo modificamos, hablando con la editorial, no lo acabamos de ver claro. Y el título original, cuando yo envío manuscrito a mi agente Ujú. editorial y finalmente se publica y demás, el título era Distrito Quinto. He visto. ¿Por qué? Porque para la gente no lo ha leído, pues porque aquí todo lo que ocurre en esta novela acontece, el 90% de lo que acontece en el distrito quinto de Barcelona, llamado Ujú, así en esa época, hasta el 23, hasta 1923, pero posteriormente se conoció como Barrio Chino o ujú. como el Raval, ¿no? También, Ah, actualmente pues, como el Raval de Barcelona, ¿no? Entonces, el distrito quinto era el nombre, pero claro, era un título distrito V y ujú, esta V romana, este 5 romano podía confundir, ajá, parecía otra historia y dijimos que no, ¿no? Y cuando estaba escribiendo la novela, perdón, cuando estaba corrigiendo ya la sí. novela, en las gradas ya con la editorial dijimos, oye, espabila, elige un título porque nos viene el tiempo encima. Y me estaba leyendo un libro, un ensayo de filosofía del tal Ujú, Chan, este coreano que le acaban de dar el premio Princesa Sofía, no, Princesa Leonor, por el tema de, Princesa Asturias, perdona, por el tema de, bueno, por un ensayo suyo, no sé el ujú. nombre, Han Bul Chan o algo así, es un Vale, poco complejo. Bueno, y es un libro sobre la esperanza, un ensayo, ujú, y estuve leyendo y me gustó mucho que hablaba del miedo. Y en la novela es muy importante el miedo. De hecho, no voy a efectivamente. desvelarlo, pero el personaje principal, Basi Bosch, actúa bien y mal, sobre todo, por el miedo. Tiene un miedo que no lo podemos Ujú, desvelar, es un miedo a que le ocurra algo que no podemos desvelar y está muy justificado, y ese miedo lo paraliza. Lo paraliza ujú, para el amor, lo paraliza para la investigación, lo paraliza de manera que hasta el lector puede decir, pero que este hombre ujú, reacciona, ¿no? Pero me gustaba la idea de ver cómo el miedo te puede paralizar. Entonces, este coreano hablaba del miedo y yo me acordé entonces de una frase de la novela de la novela Pedro Páramo, ujú, eh, de Juan Rulfo, donde empieza con una cita bueno, perdón, una cita no, empieza con un capítulo donde dice, de tanto mirar al suelo, me olvidé del cielo, ¿no? ah, Entonces es una conexión de decir, cuando tenemos miedo, ujú. caminamos cabizbajos. Cierto. Caminamos como un burro, ¿no? Ujú, Vemos solo el miedo, lo que nos provoca el terror o lo que nos provoca la frustración. Cuando no lo tenemos, miramos al cielo y todo se abre, ¿no? ujú, Entonces,
mi personaje se ha olvidado de su cielo. Y de Mm. ahí el título de Me olvidé del cielo, que es frase textual de Pedro Páramo de Juan Rulfo. Mm. Efectivamente, lo que estamos hablando ahora efectivamente es real. Lo que pasa es que nunca, yo personalmente nunca, digamos, me da cuenta o nunca lo he tenido presente que efectivamente cuando estamos con miedo o con algo solemos mirar para abajo El miedo comprime. Ujú. Y el amor, que suele ser lo contrario, el amor, me refiero al amor a la vida, no un amor romántico, el amor por la vida, Efectivamente. el amor expande, ¿no? Entonces, Ujú. cuando estamos bien, fíjate, ¿no? Sacamos hasta un poco el pecho caminando, miramos por todos lados hacia arriba, y cuando estamos mal es que no, Efectivamente. nos pesa los Ujú. hombros, la cabeza, y ese título me encajaba a la perfección con Basi Bosch, con el personaje principal. Ujú. Bueno, pues ahora hablemos de él, del protagonista. ¿Qué característica o características de él resaltarías? Pues saltaría primero es que es un policía típico de la época. Policía típico porque él empezó siendo casi por amor, Ujú, estuvo cerca del anarquismo, debido a algo que ya se ve en la novela que pasó con Joana. ujú, Pasa algo, se tienen que separar y él se marcha por despecho y abandona toda su vida, y se marcha a Madrid. Está ujú, ahí de 3 a 5 años, y ahí es donde él, pues para ganarse la vida, acaba siendo policía y acaba pues participando en la resolución del atentado al ministro Dato, que hay ahí en ujú, esas fechas. Él participa en la resolución de la detención de los terroristas que eran catalanes, por cierto, como él, ujú, ¿no? Y a partir de ahí, pues acontece esta desaparición, ese secuestro de esta niña en Barcelona, hija de un empresario muy importante del textil catalán, y ujú, desde Madrid tiran de hilos de Madrid. Madrid dice, aquí tenemos a alguien que nos puede ir bien, que es el inspector claro, Basi Bosch, vecino del Distrito Quinto, donde ujú, sospechan que está la niña ahí secuestrada en manos de anarquistas, ¿no? Ha de regresar. Entonces, a partir de ahí empieza la novela, ¿no? Lo que me gustaba de él es la capacidad que tiene este personaje para, en esa época, para luchar contra esos fantasmas internos que, ujú, que, que a lo mejor son más fáciles ahora con las herramientas que tenemos, ¿no? Pero en efectivamente. aquella época era muy complejo. Entonces, para mí también fue muy complejo plasmar un hombre de la época que Ujú, luchaba contra los fantasmas, no con las herramientas de ahora, sino con las suyas, más ariscas, más complejas, más confusas. ujú, Y cómo eso lo va desnivelando, ¿no? Lo va desequilibrando en su vida. Y aún así también me gusta de él, pues esa faceta suya, esa doble faceta, que es que es un amante de la literatura. De ujú, hecho, él efectivamente. trabajó como librero, trabajó Ujú, ayudando a Leo, el librero, ¿no? Y bueno, y todo eso pues hace un personaje contradictorio, oscuro, con casos atípicos. ujú. No digamos que es un... Este inspector ya lo he visto. Creo que no. Creo que que lea esta novela se va a encontrar con un Basi Bosch, que es un inspector realmente por explorar, por Ujú. descubrir. Efectivamente, y eso se ve claro cuando tiene que regresar a Barcelona para hacerse cargo de alguna manera de la investigación, que llega un poco un poco como siendo, con la sensación de ser un foráneo, sí, Sí. con con la Eso sensación es, típica de los foráneos. sí, eso es muy bueno, ¿no? Cuando uno regresa, él regresa forzado a su ciudad, a su propia ciudad, y me gustaba me había olvidado decirlo, pero gracias por la apreciación, porque el personaje lo que hace también es un volver a conocer Ujú, sus orígenes, ¿no? En, claro, en 5 años, en solo 5 años cambia mucho la ciudad, ahora y antes. ujú, Nos pensamos que solo ahora, es verdad que la velocidad ahora es brutal en toda esta sociedad, todo es muy rápido y veloz, ujú, pero ya para aquel entonces habían cambios muy bestias. claro, En 5 años la ciudad ya crecía y se expandía. De hecho, un barrio, un pueblo anexionado como era Sarriá,
A los ujú, 5 años ya es pueblo, ay, perdón, ya es parte de la ciudad, ¿no? ujú, Ya crecía y crecía y crecía. Entonces él se reencuentra con esta nueva Barcelona. Y también me interesaba mucho hablar ujú, de esa, de ese paralelismo de las ciudades de antes y las de hoy. Eso ya son ujú, reflexiones que están en, por ejemplo, el personaje del comisario, ¿no? ujú. Mira, ya la gente ya empieza a dejar comentarios. Por ejemplo, este de Javi Palacio dice que saludos desde Barcelona y que le llevaste a las calles antiguas de la ciudad. Ay, Javi, pues muchas gracias. De eso se trata, ¿no? De intentar con la novela que el lector lo evoque y que recree pues cada uno lo suyo, ¿no? Ujú, Es verdad que esta novela está más concentrada en el Raval, en el Distrito Quinto, en el barrio chino, pero de cuando en cuando también salen de ahí se van a otros rincones, ¿no? ujú, Pero muchas gracias porque hay un importante trabajo de documentación. No lo digo por presumir, al contrario, lo digo porque es que fue una gozada. ujú, Para mí es un disfrute cada vez que me documento y para mí la ciudad de Barcelona no lo tengo aquí ahora porque he cambiado mi librería, se nos enseñaría la pila de libros que me compré para ambientarme en una Barcelona que en ujú, 1900, los años 20 están muy poco tratados literariamente. Me explico. La posguerra, la ujú. guerra civil, tenemos abundantes y excelentes novelas, ¿no? Y libros. Sí, Pero años 20 no, y me costó lo suyo. Pero bueno, fue un trabajo de investigación ujú, bonito. ujú. Bueno, y bueno, hablando ahora en general de todos tus personajes, de cualquiera de tus novelas, a la hora de crearlos, ¿sigues siempre algún proceso determinado o según la novela lo vas creando de una manera o de otra? Evidentemente no tengo un patrón de personajes, si no sería un molde, si no sería Ajá, muy aburrido, pero sí tengo un vale. sistema de trabajo muy meticuloso, tanto para los personajes como para Yo hago escaletas de la novela, Ujú, o sea, yo cuando, así lo voy a resumir, si puedo, en un minuto, va a ser difícil. Yo tengo vale, una idea sí, matriz, ¿no? Imagínate, en El Vía del Cielo fue Las pianistas de cine. Yo quería escribir una novela donde una personaje principal fuera una pianista de cine. ujú, Nada más. Y vale, fíjate esta novela lo que contiene, ¿no? Pero yo sí, partí, esa es mi idea matriz, ¿no? A partir de ahí desarrollo una especie de sinopsis y pues va, se llama Joana Lier, es pianista de cine, ¿dónde es? Va, ¿qué época? Pues si es pianista de cine mudo, años 20, años 20. Me ujú, documento sobre Barcelona, miro cómo está la situación social. Eso me lleva al Distrito Quinto. ujú, Voy haciendo una sinopsis esos días o esas semanas de una página. Cuando tengo la página ya del resumen de lo que puede pasar, ya empiezo a hacer una escaleta. ujú, Una escaleta significa una estructura, sí, los puntos principales en los que va a desarrollar. A la vez ya estoy creando personajes. Por ejemplo, Joana Lier, la cojo. ujú, Vale, y ya empiezo a hacer como una especie de programa que son unas preguntas que le hago, ¿no? Desde ¿qué desea Joana ujú, Lier? ¿Qué es lo que realmente desea? ¿Cómo se ve ella? ¿Cómo la ven los demás? va- Profesión, ujú, nacimiento, familia, entorno. Voy creando la ficha de personaje, voy acoplándola a la historia que me exige y hay veces que, mira, de Joana Lier, si no recuerdo mal, llegué a tener desarrollado solo de ella unas 35 páginas. ah, De ella ujú, y de Bas y Bosch llegaban a las 30 páginas. Otros personajes las tengo una página o página y media, dos, ¿no? De Joan Alier, yo en la novela pude plasmar el 70% de la ficha de personaje. El 30% no, no, porque yo de saber más de ella de lo que ujú, plasmo de ella en la novela. va- Eso me va a dar la seguridad para que yo juegue con, ¿cómo decirlo? No solo con la trama, sino con los diálogos. ujú, Los diálogos, para mí, el diálogo, si no conozco bien a los personajes, van a ir cojos, ¿no? O van a sonar a diálogos ya leídos. Y cuando ujú, se acopla es cuando conoces nuevos personajes. Mira, me ujú, dicen de aquí, me saluda, desde Xavier, siempre sí, a la persona que me está salvando. Saludos también a ti. Y es que Xavia Negra tiene un festival muy, muy interesante. ujú. Efectivamente, lo sigo en las redes. Sí, Ojalá pudiera yo también visitar
todos los festivales que hay, porque Bueno, la verdad, lo tienes cerca relativamente, sí, sí, relativamente. también, sí, tanto el de Valencia Negra, por ejemplo, también lo tengo Otro relativamente grande, otro cerca. grande. Y el de Albacete también lo tengo cerca. Muy Sí. bien. Bueno, también te quería preguntar que una otra pregunta que es bastante recurrente y es que algunos autores pues, dicen que sus personajes pues cobran vida y se largan por ahí. En tu caso, ¿te ha pasado algo parecido o no? No, no, no. Yo soy un... Mira, yo en la vida no controlamos nada. Ujú. Yo con los años he aprendido, me ha costado aprenderlo, pero he aprendido que en la vida no hay nada, todo se escapa de nuestro control, lo que creamos lo contrario, ¿no? Sin embargo, en la literatura, en la creación Ujú. artística, creo que es la única posibilidad de ejercer el control que Vale. uno o como yo tanto a veces necesita para su tranquilidad. Ujú. Yo no quiero controlar nada ni nadie. El control a mí me sirve para tranquilo. Estar más tranquilo Ujú. es como cuando tienes una presentación o una charla y antes te lo preparas todo para ir ahí más tranquilo, ¿no? Que controlas el contenido Claro. para... Y en esto es lo mismo, ¿no? Entonces yo soy el que controla mi historia, mis Ujú. personajes, que yo sepa hasta ahora no tengo ningún tipo de esquizofrenia, con lo cual los personajes no me Vale. hablan por ahí ni se me van, me hablan en tanto en cuanto cuando estás creando, sí, claro, porque te metes la Ujú. cabeza para hacer los diálogos o para pensar cómo va a reaccionar, ¿no? Joan Alier Vale. ante esto, o qué dirá, cuando cruce el umbral de la puerta, ¿qué va a decir Ujú. Basibos? ¿Qué va a decir? ¿Cómo va a reaccionar? Ahí hay un diálogo interno Claro. del creador con los personajes. Pero más allá de eso, Ujú. pero Vale. por mi salud mental. Bueno, ahora te quería preguntar algo relacionado con el protagonista, con Basilio Bosch. Cuando leí el apellido me dije, este no habrá hecho un pequeño guiño al boss del Mike. Harry Bosch, sí, de Michael Collins. Efectivamente. Iconny, perdón. Sí, sí, sí. Sí, efectivamente, Harry Bosch, sí, 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 es Ujú. un guiño. Y también era, mira, si te soy sincero, el primer apellido que quería ponerle era hacer un guiño, pasa que quedaba Ujú. muy prepotente, ¿no? Que un escritor hiciera eso. Pero a mí me gustaba mucho el apellido que utilicé para el personaje de 3 minutos de color, la novela que has Ujú. mencionado antes, que era Coque Brox. Eh, Coque Brox. Porque Brox, Brox, es el Ajá. apellido de un amigo mío que hace muchos años que no veo, de Barcelona, Sergio Brox, que estudió conmigo en la carrera, y me gusta. Y yo siempre decía, qué apellido más potente, ¿no? Es como Ujú. Bon. O sea, Brox, Sergio Brox, ¿no? Sí. Y utilicé el Coque Brox y tal. Y quería utilizar Brox para aquí. Y Ajá. cuando escribí, y cuando iba a escribir Brox al principio, se me fue. Se me fue la cabeza. Y puse Bosch. Supongo que también por la influencia de mis novelas que he leído de Harry Bosch, incluso de Claro. la serie que está en Amazon Prime, ¿no? De Bosch. Y dije, va, lo dejo así. Porque el Ujú. otro era como volver a Brox, no tenía. Y podía para confusión, ¿no? Y digo, no, Ujú. lo dejo así, ya está. Pero sí, sí, es un pequeño guiño. Bueno, por duda, por así decirlo, duda resuelta. Bueno, ahora te quería preguntar que, que cuánto tiempo puede pasar desde que un autor manda el manuscrito a la editorial hasta que sale publicado ese manuscrito. ¿Cuánto tiempo suele pasar más o menos? Siempre depende. Lo primero depende es del tiempo de corrección. Vale. Si tu manuscrito luego requiere de propuestas editoriales que hay que corregir o hay que aportar, a veces no hay que corregir, a veces hay que crear. Tú Ujú. imagínate que la editorial, a mí me llega a pasar, ¿eh? A veces me dicen, oye, esta subtrama, revísala porque, ¿y si la enriqueces con la relación entre madre e hija se enriquece más? Este pequeño comentario te puede suponer a lo mejor 20 páginas más Bueno. que luego te puede trastocar algo y acabas Ujú. pues durante 1 o 2 meses sigues escribiendo, ¿no? Eso también retrasa el que la novela ya pase a imprenta, bueno, pase a las granadas, pase a imprenta y demás, ¿no? En mi caso, yo he tardado desde que me compra la novela editorial hasta que se publica, a veces un año, año y algo. ¿Por qué también? Vale. Porque entras también un poco en cola de espera.
de Ujú. editorial. Me explico. Si la editorial tiene previsto, por un ejemplo, publicar este año 50 libros, Vale. pues a lo mejor cuando me compra mi novela, ellos ya saben que no pueden publicarla de enero a junio del próximo año, Ujú. sino que Vale. irá al segundo semestre. Ujú. Y ahí ya pues va un poco en función de cuándo ubicamos este, cuándo lo otro, cuándo Vale. ya Pero la media a mí es de casi un año, ¿eh? Pocas Vale. veces ha sido de publicar y a los 4 o 5 meses estar ya, o sea, vender la novela y a los 5 meses publicada. No, en mi caso, ya Ujú. digo, yo como sabéis, me publica la editorial Destino del Grupo Planeta. Creo que dentro del Grupo Planeta funcionan bastante así, por lo que tengo hablado con compañeros, más o menos la media. Ujú. Y bueno, salvo un premio, claro. Si lo presentas a ser el premio, pues la novela a lo mejor se publica a los 2 o 3 meses, Claro. ¿no? Bueno, antes de proseguir, puedes decir si alguien que lo está viendo quiere preguntar algo, pues decirle que puede Claro, preguntar. por supuesto, sería muy divertido. Bueno, también te quería preguntar por si estás trabajando en algún nuevo proyecto literario o no tienes Mira, nada previsto o sí o qué tienes entre manos. no, imagínate. Mi olvidé del cielo salió publicada el 4 de octubre del año pasado. Ujú. O sea, lleva un año y un mes hace que la publiqué. Con lo que te he dicho antes, piensa que yo la entregué un año antes del 1 de octubre del Ujú. 24. Entonces, yo la entregué, sería en septiembre del 23, octubre Vale. del 23 más o menos, la entregué. Sí, septiembre-octubre. Con lo cual hace ya más de 2 años Ujú. que ya estaba entregada y demás. Y hace 2 años que, poquito menos, hace año y medio, que ya nació en mí una idea, ya me documenté y efectivamente estoy escribiendo desde hace meses la próxima novela, sí. Ujú. Eso te puedo decir que he hecho un cambio bastante importante. Vale. Yo creo que no del todo en mi esencia, que no se Ujú. asusten los que he logrado captar estos años como, como lectores, pero sí en tanto en cuanto me vuelco al... Es una novela histórica. Vale. Es un, tiene parte de aventura, Ujú. de thriller y de reflexión, pero es novela histórica, me voy como 200 años para atrás. Ya, mira. Esta vez me voy. Ajá. Esta vez no es o sea, no es el siglo anterior, que es donde yo me he movido siempre con las chicolas bovinas, con la Ujú. espía de cristal también, claro, y sobre todo con el video del cielo, ¿no? No me Ujú. voy al siglo anterior, sino voy como al siglo XVIII. Y ahí, hasta Un ahí, poquito más para atrás, sí, efecto. sí, siglo XVIII. Me voy 3 siglos para atrás. Sí. Ujú. Bueno, pues estaremos atentos a Muchas cuando, gracias. a cuando, en cuanto salga. Muchas gracias, hombre. Yo creo que tiene que de elementos comunes y tiene porque Ujú. yo he sido y tengo muchas novelas que son novela negra, novela policíaca. El chico de las bobinas es una novela histórica negra, Ujú. policíaca. Y esta novela del cielo es una novela negra policíaca, Ya. histórica también, porque hace 100 años. O sea, no es que me vaya mucho, pero sí en cuanto al hecho histórico, al lugar histórico que me voy, a otro país y demás, eso es un desafío para mí que Ujú. está siendo, hacía tiempo, en todas mis novelas me he divertido. Yo soy un escritor que yo no sufro escribiendo, yo disfruto escribiendo. En todo el proceso, desde la documentación Ujú. hasta todo, ¿no? Shelo dice que deseando leerla, pues muchas gracias, porque eso anima para alguien que acabo de dejar de escribir hace una hora, ¿no? Después de todo el día escribiendo. Entonces, el proceso de documentación es, Ujú. aquí ha sido como ir al patio del colegio, muy bonito, muy Ujú. bonito. O sea que, bueno, espero que lo pueda plasmar lo que me estoy divirtiendo, ¿no? Alguien ha dicho algo del chico de las bobinas, pero no lo he podido leer. Sí, Ah, aquí lo tengo. el chivo de Mónica. bobinas es mi preferido, pero me olvidé del cielo, me sorprendió gratamente, dice Mónica. Mónica. Pues muchas gracias, Mónica. Hombre, a Chicas Bobinas yo le tengo mucho, mucho cariño. Es una novela que me dio muchas alegrías en España, Ujú. en Alemania, en Holanda y en Italia, donde se Sí. publicaron también, ¿no? Y bueno, me dio también un poco más de visibilidad, me abrió las puertas de grandes editoriales también. O sea, para mí es crucial Ujú. esa novela. Pero me olvidé del cielo,
creo que tienen una elaboración que está ahí, ¿no? Bueno, ¿cuál no sé cuál de las dos, cuando me dicen, lo que sí invito a la gente es, me dicen, ¿por cuál empiezo, no? Para aquellos que no han Ujú. leído, no es el caso de Mónica, que han salido las dos ya, pero yo empezaría por El Me olvidé del cielo, por el tema de Ujú. la cronología real, ¿no? Empiezas con el año 23 y luego acabas en el 45 con el chico de las bobinas, ¿no? Mm. Mira, ya que has mencionado las distintas traducciones que se han hecho del Chico de las Bobinas, te quería preguntar, ¿por qué supone para un autor que su historia, que su novela haya sido traducida o a otros idiomas? O por lo menos para ti, ¿qué supuso ese momento de... Pues para mí, Kiko, mira, yo aún recuerdo el momento en que Justina, mi agente, me llamó Ujú, un día para comunicarme que habían 3 ofertas de Alemania, de Italia y de Holanda a la vez por el chico. Y aún recuerdo dónde estaba y qué hacía y con quién estaba, que era mi hijo pequeño. Y lo recuerdo ¿por qué lo recuerdo con tanta nitidez? Porque era un sueño mío. no, Era un sueño. O sea, uno de mis sueños era que una de mis novelas cruzara las fronteras. ujú, Porque de esta manera era honrar de nuevo otra vez a la literatura en tanto en cuanto el poder que tiene para cruzar fronteras ujú, y cruzar razas y cruzar religiones y más allá de todo, ¿no? Y de servir de ese lenguaje universal. Y cuando tú eres capaz de crear una novela que para ti era muy local, ¿no? Porque El chico de las claro, bobinas es de mi barrio en Barcelona, del barrio del Poble Sec en Barcelona. Era algo como y de una posguerra española que a un holandés dices, a un alemán, ¿no? Dices, sí, ¿qué le importa a ellos, no? Pero es otra historia. Hablan de temas universales, ¿no? ujú, Son historias que van más allá, ¿no? Y cuando esto lo consigues, pues, ya te digo, para mí fue una alegría inmensa, ¿no? La pena ujú, es que con Mi olvidé del cielo no lo conseguí en la traducción de momento, pero bueno, La espía de cristal también se tradujo al italiano ujú, y una novela que iba sobre las guerras en los Balcanes y demás, y eso también fue una satisfacción bueno, fue algo muy bonito. ujú. Mira, Mónica dice, sí, efectivamente. personajes increíbles, historias preciosas y redondas e intriga. Si la próxima tiene historia, será increíble. Deseando leerla y acudir a tus presentaciones en Castellón y Cassim. Pues muchas gracias, Mónica. Sí, evidentemente en Castellón y Cassim, soy de Barcelona, pero resido en Benicàssim Ujú, hace 20 años, en Castellón, y evidentemente pues me muevo por aquí, ¿no? Entonces, sí, espero que tenga los elementos comunes de mis otras novelas, porque al final los autores, no sé quién dijo que al final acabamos escribiendo siempre la misma novela, ¿no? Aunque sea distinta materia, ¿no? sí, ujú, No es tanto así, pero sí es verdad que yo creo que cuando uno encuentra su voz como escritor, si puedes mantenerla, la voz como escritor, esa voz, esa sensibilidad, esa mirada, es lo bonito, ¿no? Y yo creo que en mi siguiente novela mi mirada está ahí, ujú, aunque ocurra en otro país, en otra época y con otros personajes, pero mi mirada está ahí y espero con eso pues seguir convenciendo a quien me ujú. lee. Claro, y como siempre se dice que lo que funciona, pues no hay por qué No lo cambiarlo. toques, no lo toques, ¿no? Sí, bueno, pero la voz de un escritor, Ujú, una escritora, la voz es algo yo lo equiparo a la mirada del director del cine, ¿no? va, Que es dónde ubicas tu cámara. Donde pones tu mirada de escritor es como el director que dónde ubica la cámara, ¿no? ujú, O el director de fotografía a veces, que es el que pone la cámara y el director lo deja hacer, ¿no? Porque en función de dónde pongas la cámara, la historia es otra. efectivamente. Entonces, te lo digo porque es algo que hasta a veces es inconsciente. Yo no me pongo a escribir pensando en dónde pongo mi mirada. Es que mi mirada surge. Ujú, En una escena en la cual dos personas pueden pelear por una mujer y hablar sobre estados que pelean, a lo mejor yo pienso, no, ninguno de los tres. Y pongo mi foco en un niño pequeño que está en la calle y que está viendo la escena. ujú, Eso es un cambio de mirada. Esa misma historia, con este cambio de mirada ya es otra historia. Y es ujú, lo que hace que cada uno tenga pues esa voz, ¿no? efectivamente. Mira, Mónica también te pregunta, ¿que te gustaría que alguna de tus novelas
se adaptara al cine? ¡Fua! Ahí has tocado mi fibra, Mónica. Claro, sí, he rozado muchas veces, Ujú. demasiadas, demasiadas para mi, para mi corazón y mi estabilidad. Demasiadas veces he rozado la posibilidad de que alguna se hiciera en cine, ¿no? Tres minutos de color tuvo una oferta en su momento, no llegó a hacerse porque el COVID se metió por medio y ya luego Ujú. se difuminó. Y con el Chico Azorín también hubo una especie de acercamiento de una productora italiana y quedó difuminado porque son películas, son historias que claro que se pueden dar y espero que algún día se den, pero son caras de presupuesto. Ujú. Todo lo histórico es un presupuesto caro y al final, pero bueno, yo confío en que algún día, claro que sí, que algún día podamos ver en pantalla una de esas historias, sobre todo por lo que he dicho al principio de esta charla contigo, Kiko, que es que soy un creador, pero soy ante todo un lector y soy ante todo un espectador y un amante Claro. del cine, ¿no? Ujú. Entonces, claro, para mí que casen las dos sería ya, es decir, ahora ya está, ahora ya está. Eh, eh, un comentario, es decir, que hubieran sido las dos grandes películas. En el caso de, por ejemplo, del Sí. El Chico de las Bobinas, imagino que te me olvide el cielo también. Hombre, ¿qué voy a decir yo, no? Que gracias y que hombre, yo pienso que, a ver, si logro abstraerme Ujú. de que soy el autor de estas dos novelas y lo intento ver desde la neutralidad de un espectador de cine, yo creo que El Chico de las Boinas es muy, muy cinematográfica. Incluso pensando en cómo adaptarla a un guión, es más fácil y o sea, más fácil de traducir al lenguaje del cine, que no es lo Ujú. mismo ni mucho menos. El Me olvidé del cielo tiene una cantidad, un peso de intimista de Ujú. los personajes. Hay buceo, como he dicho yo, en la intimidad de los personajes, en lo que sienten y piensan. Hay un peso quizás más grande que en El Chico de las Bobinas y eso hace a veces que sea más complicado adaptarlo al cine, de cara a un guionista, ¿no? Ujú. Pero bueno, ya me podría yo ayudarles si precisaran de eso. Bueno, ahora te quería preguntar sobre tus novelas en general. ¿Cuál te supuso quizás un mayor esfuerzo hacerla y cuál y con cuál has disfrutado más? De todas, Sí, de todas tus novelas, la que quizás te haya costado un poquito más de trabajo, por lo que sea, y con la que has disfrutado más escribiéndola. la que me está costando es la de ahora, Ah, vale. la que no está publicada aún. Esa que me está costando por lo que he dicho, ¿no? Ujú. Te vas a 200, a 300 años casi atrás y es muy compleja. O sea, soy muy, muy exigente y no quiero ni un error. Si la mesa del personaje, porque encima hay personajes históricos conocidos, si la mesa de ese personaje histórico era de roble, me he de Ujú. asegurar que era de roble. En eso Vale. estoy. O sea, Ujú. imagínate, y me está costando. De disfrutar, también estoy disfrutando con esta, pero disfruté mucho con el Chico de las Bobinas, Ujú. mucho. Eh, ¿sabes qué pasa? Que el Chico de las Bobinas y esta novela que estoy escribiendo tienen algo en común, Ujú. que no me haya pasado. Para el Chico de las Bobinas me cogí meses de excedencia y pude escribir la novela con la mente solo dedicada a ello. Ujú. Vale. Y con esta novela también, porque bueno, me acaban de operar hace un mes y medio de una baja, me rompí el labrum de la cadera, Ujú. una lesión de deporte, y eso hace que llevo meses también dedicándome solo, aparte de cuidarme A la escritura. y la rehabilitación, a la escritura, ¿no? Con la Ujú. cabeza totalmente despejada. Y Vale. este proceso creativo lo estoy disfrutando Ujú. mucho más, y esto hace también, bueno, creo que tienen algo en común, o sea que espero que por ahí vaya la cosa, ¿no? Ujú. Pues no, pues muy buena respuesta a a esta pregunta y ya me queda la última por mi parte y es, Lánzala. y es que siempre la hago, siempre me gusta terminar del mismo modo y es ¿qué recomendación harías de lo último que hayas leído y que te haya gustado? Uf, yo leo mucho y variado, Vale. Kiko. Ujú.
Hace unos años, cuando tú y yo coincidíamos en Cartagena Negra, año 2017, 2018, ha llovido ya, ha llovido ya. Sí. Es verdad que yo estaba, en esa época, yo leía al 90% novela negra. Bueno, ujú, En esa época, en esos años. No antes, ¿eh? En la universidad yo leía narrativa. Bueno, mira, no lo veis, pero veis la parte de atrás, la pared esta obedece a la parte donde está mi mujer, normalmente, y la pared que ujú. tengo yo no la veis, pero aquí tengo las fotografías de mis escritores favoritos, ¿no? O Ah, que me amigo. inspiran, ¿no? Mira, te voy a decir rápido. Aquí está, delante mío está Javier Marías, está Carlos Ruiz Zafón, Arturo Pérez Reverte, Bolaños, está Juan Marsé, está Ajá. Leonardo Padura, está Milán Kundera, está la chica esta francesa que me he quedado en blanco, ahora, la autora de Las Latitudes, de Editorial Anagrama. Ay, que me perdone. Y bueno, tengo varios autores aquí Ujú. puestos, leo muy variado. Bueno, De las últimas novelas, fíjate, he caído en una novela que, no me avergüenza decirlo, pero yo había leído bastantes libros de Gabriel García Márquez, ujú, pero se me había escapado El amor en tiempos de cólera. ujú, Nunca había leído esa novela. Y la he leído con la calma que te da estar de baja traumatológica y con ujú, la cadera mal, y ha sido una gozada. Ha sido una gozada en la riqueza de la novela en todos los ámbitos, ¿no? El ámbito de personaje, de diálogo, de narrativa, ¿no? ¿Qué voy a decir ujú. yo Claro. de don Gabriel García Márquez, ¿no? Pero anteriormente a esta, me había ido a una novela que es de Anagrama, y de Anagrama se llama Orbital, Ujú, es nueva, no recuerdo el nombre de la autora, soy un desastre, pero la escritora es magnífica, es una chica, debe tener 50 años y nos describe lo que está ocurriendo en el espacio, ujú, en una nave que están orbitando alrededor de la Tierra, y las reflexiones que tienen los 5 astronautas, 3 mujeres ujú, y 2 hombres, respecto a lo que somos, a la existencia humana, respecto a cómo se ve ese punto azul que es la Tierra, sin ujú, fronteras, sin guerras. ujú, Desde ahí es precioso, es maravilloso. Hasta un tifón que cae sobre Filipinas parece, mm, es algo bello de la naturaleza, ujú. y sin embargo, fíjate cómo estamos, ¿no? El planeta Efectivamente. con el día a día, ¿no? Y esas Ujú, reflexiones me encantaron. O sea que, bueno, estas son las últimas 2 novelas que he leído. Bueno, leíla también antes de Orbital, ya es que se me va, porque es que leo entre una o dos por semana y ahí ajá, vamos acumulando, ¿no? Pero bueno, leo variado y ujú, no tengo ningún reparo en decir novelas de que en España hay ahora un nivelón. ujú, Tenemos un nivelón. O sea, acabo de decir 2 autores que no son españoles, pero leo mucho autor español. Y lo que sí tengo que decir es que la novela negra en España, los últimos años, he dejado de leerla, no del todo. Hay autores ujú. que Bueno, cada vez que salen no lo dudo, ¿no? ujú, Desde Carlos Zanón a Tony Gil o Víctor de Albo, Graciela Moreno, yo qué sé. Voy a quedar mal porque me voy a dejar alguno de ellos, pero, pero es verdad que veo que se está repitiendo el producto. Digo ujú. producto, que no he dicho libro, digo producto. Hay Bueno, libros, pero hay productos. ujú, Y ciertos productos de novela negra, pues no me interesan. No me claro, interesan como lector, porque ya lo he visto, ya lo he ujú, leído y ya son lugares comunes, ¿no? Y de ahí ujú, a que, bueno, abierto de miras y a lo que uno pueda encontrar, ¿no? claro, En una bonita librería. ujú. Mira, pues Mónica también te dice que te recomiendo a Dolores Redondo y, Hombre, y, Dolores Pe- Redondos. y, y Pedro Y Simón. Pedro Simón, pues mira, de Pedro Simón, empezó por el final. Pedro Simón, los siguientes, creo que se llamaba, la última de Pedro Simón, es una Ujú, maravilla. O sea, sí, Mónica, es maravilloso. Y Dolores Redondo, que bueno, es una grande de la novela negra española, evidentemente. No te diré que me he leído todas, pero prácticamente todas. Sí que es verdad que no he leído la última de Dolores Redondo. De ujú, Dolores, la última no he leído, la última se me ha pasado, porque me ha pillado en el proceso creativo mío de esta novela, documentando con mucho libro de época, pero caeré sobre ella porque, bueno, qué decir yo de Dolores Redondo, ujú. ¿no? Vamos, lo que ha hecho esta mujer a nivel
literario y ya incluso a nivel de cinematográfico, ¿no? Con Ujú. las películas que se hacen en España y que muy pronto creo que va a haber, si no me parece es DreamWorks, la productora americana, va a hacer otra adaptación de sus novelas. No, pues nada más, no tengo más preguntas que hacerte. Agradecerte este rato de conversación que hemos mantenido hoy después de, pues de bastante tiempo sin vernos las caras. Sí, mucho tiempo. Gracias a ti Y porque aparte como estoy un poco paralizado con todo esto ahora, pues he cancelado eventos, he ujú, cancelado clubs de lectura, que los he hecho mucho de menos. Así que contigo ha sido un poco por fin puedo hacer algo y estoy ahí, ¿no? Así que gracias a ti por estar ahí, por ujú, leer aún mis historias. Espero que sigas leyendo mis historias y por darme, bueno, por esta charla que está muy a gusto. Así que ujú. Kiko y al resto de a Juan Miguel, a Mónica, a todos que han participado, preguntando, pues gracias y que no dejemos nunca de sentir pasión por la lectura. Efectivamente, es que la lectura es, yo siempre que digo, si no es el mejor invento del ser humano, uno de los mejores sin lugar a dudas. Yo diría que es el mejor invento, sí. Pues nada, pues un saludo y ya Kiko, cuando salga tu próxima novela, pues hacemos otro directo. eso tienes mi palabra. Muchas gracias. Un Buenas saludo noches. y hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí el directo de hoy. La semana que viene, el próximo jueves, tendremos otro directo. Mientras tanto, leed y disfrutad de la literatura y lo dicho, nos vemos la semana que viene.